si no se entreteje fuertemente el Evangelio de Jesús con la realidad que vive en nuestros pueblos, no hay teología liberadora. Si no existe ese entretejido de la fe con la vida, no puede surgir una teología significante, una significativa, una teología relevante. Esa es, digamos, como la tarea permanente de la teología de la liberación. Vemos que ese amarre es fundamental, es como en los hilos, en estos telares que tejen las mujeres indígenas de Guatemala. Sin el hilo no pasa por el corazón, por la no se mezclan la urdimbre y la trama, no hay tejido, no hay producción de belleza, no hay forma, no hay nuevos diseños. Y pasa un otro punto que es, siguiendo con esta metáfora del tejer, es el tiempo del tejer. El tiempo de tejer es un tiempo de profundizar. Nosotros vemos cuando las mujeres están tejiendo, hay un silencio, hay como una contemplación, las mujeres están sumergidas, atentas en esa experiencia, y más que hablar mucho, las tejedoras se concentran en el manejo de los hilos, en el combinar los colores, realizar los motivos y las figuras. Entonces ese tiempo fundamental de interiorización, de reflexión, de conectar con lo más hondo de nuestra vida y de nuestro caminar, es la experiencia teologal, la experiencia mística. Pero también hay que decir que es cierto que muchas veces cuando se va tejiendo, también la gente habla. ¿Y de qué hablan? ¿De qué hablan las mujeres? Se comparten los niveles más íntimos y más profundos de la vida de las personas. Y aquí hay una cuestión interesante, pienso yo, para la teología de la liberación, y es que en ese tiempo del tejido se hace el traspaso de la sabiduría, el traspaso de los secretos, y se prepara así a la siguiente generación para que aprenda el arte del tejido y conozca el significado de cada detalle. Y es por eso que en nuestras culturas, en muchas de nuestras culturas, las abuelas y las madres aprovechan ese espacio para enseñar a las hijas y a las nietas, para hacer ese proceso de transmisión y de profundización. Es una cuestión interesante. Yo dejo, ¿verdad?, para que reflexionemos por ahí, cómo esta preparación también de las siguientes generaciones la vamos haciendo, cómo vamos tejiendo. Es una cuestión interesante, que las mujeres tejedoras saben armonizar el que a la vez se va difundiendo su obra. O sea, no se va guardando lo que se va tejiendo, se va compartiendo, se va vendiendo, ¿verdad? Se va distribuyendo, pero a la vez se sigue tejiendo. No por estar distribuyendo, por estar difundiendo, se deja de producir. Eso representa un desafío para nosotros como teología liberadora, porque realmente podemos caer en la tentación de quedarnos en ser simple consumidores de teologías. Yo creo que las nuevas, las generaciones nuevas, tenemos que estar como muy atentos, muy atentas con esto, no quedarnos siendo consumidores y consumidoras de teología, sino ser productores también, ¿no? Ser productoras de algo. Eso es un desafío, y ser multiplicadoras y ser multiplicadores, ¿verdad? Este tiempo del tejer, el tiempo del profundizar, es un tiempo muy importante, porque es donde la teología apela a ese hondón personal y comunitario, es decir, tratar de fortalecer en este tiempo aquello que está a la raíz de nuestras opciones, de nuestros sueños y de nuestras convicciones. ¿Y qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que motiva nuestra esperanza y esto de seguir apostando por una teología liberadora?
en esta época de grandes y variadas crisis y de profundos cambios como los que estamos experimentando, exigen de nosotros, fortalecer las raíces que nutren nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto es lo que nada ni nadie nos puede matar. Y eso lo dice la sabiduría maya en su libro sagrado, en el Popol Vuh, cuando dice: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero nunca lograron matar nuestras raíces. Entonces, se trata de hacer fuerte y de revitalizar nuestra espiritualidad como esa raíz escondida de cuya savia bebemos y vivimos, como la fuente que ha regado y continuará regando nuestras opciones y nuestros compromisos con los pobres. Nosotros en este congreso queremos apuntar, decimos, al futuro, a esa novedad que está brotando, como nos dice el profeta Isaías. Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Pero esa novedad a la que estamos apuntando necesita tener bien cimentadas las raíces. Y esto realmente es un poco, digamos, complicado en estos tiempos, porque en este cambio de época, como que todo el mundo habla de espiritualidad. Todo el mundo habla de espiritualidad y hay un resurgir de ese sentimiento, de un sentimiento religioso que se expresa de muy variadas formas, digamos, nuevas prácticas individuales, a veces eventos masivos que buscan experiencias religiosas o, digamos, pseudo religiosas al margen de la pertenencia religiosa, y que incluso a veces pueden prescindir de la fe y de la época. O sea, nosotros estamos viviendo como, digamos, una metamorfosis de lo religioso, frente a lo cual nos tenemos que preguntar qué papel tiene la teología latinoamericana y cómo acompañar esa búsqueda espiritual o esa efervescencia religiosa. Y tenemos que mirar cuáles son como las circunstancias en las que nos encontramos y en las que se está dando esta vuelta a la espiritualidad. Sí, ese macro contexto, nosotros decimos, es la globalización neoliberal, pero esa globalización neoliberal que busca hacer negocio con todo, incluida la espiritualidad. Y ciertamente el Wall Street Journal, que dice Ignacio Ramonet, que es la Biblia de la religión del mercado, dice que la espiritualidad y la búsqueda de sentido son negocios que mueven miles de millones de dólares, y ciertamente las principales compañías del mundo están prestando muchísima atención, más de lo que nosotros pensamos, a este poder de la espiritualidad como un instrumento para inculcar en sus empleados los objetivos comerciales de las empresas y para hacer que las empresas sobresalgan en el mercado global. O sea, que nosotros tenemos que ubicarnos ahí, que la espiritualidad se ha convertido en un negocio rentable. Y desgraciadamente, el sistema capitalista, me gusta, tengo que decir, capitalista patriarcal, la sociedad de consumo, buscan sacar beneficios a través de la comercialización de nuestra sed, a través de la comercialización de la espiritualidad. Y esto nosotros lo podemos ver en la avalancha de mensajes espirituales, en la producción mismo de los muchos libros de autoayuda y de todas estas ofertas de felicidad. Dice cómo llenar nuestros vacíos, nuestras insatisfacciones personales. Ahí está esta comercialización de nuestra sed, pero también se da a nivel colectivo con lo que nosotros podríamos llamar la comercialización de los bienes simbólicos de nuestros pueblos, es decir, ese intento de despojarnos de lo más preciado, de los recursos, no solamente los económicos, recursos culturales, sino también los recursos espirituales, los símbolos
las fuentes de resistencia de nuestros pueblos. O sea, estamos viviendo en una época donde se está dando una gran depredación de las culturas de los pueblos y de la apropiación de su sabiduría milenaria, como una violación, digamos, de los secretos, y por eso podemos hablar no solamente de una piratería biológica, sino también de una piratería, un expolio de los recursos espirituales, de esos conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. Fíjense ustedes, este año, que para nosotros es tan importante en Guatemala, porque es el fin de una era, es en los tiempos nuevos, con el Oxlajú Bactún, el 13 Bactún, se termina una era maya, la que muchas personas nos estamos, ¿verdad?, preparando, pero también con esto, que es sagrado de los pueblos, del calendario maya, ese tiempo de gracia, como también ya se está, mujeres indígenas de Guatemala, sin el hilo no pasa por el corazón, por la, no sé, mezclan la urdimbre y la trama, no hay tejido, no hay producción de belleza, no hay forma, no hay nuevos diseños. Significativa una teología relevante. Esa es, digamos, como la tarea permanente de la teología de la liberación. Vemos que ese amarre es fundamental, es como en los hilos, en estos telares que tejen las mujeres. Si no se entreteje fuertemente el evangelio de Jesús con la realidad que viven nuestros pueblos, no hay teología liberadora. Si no existe ese entretejido de la fe con la vida, no puede surgir una teología significante. Mujeres están sumergidas, atentas en esa experiencia, y más que hablar mucho, las tejedoras se concentran en el manejo de los hilos, en el combinar los colores, realizar los motivos y las figuras. Entonces ese tiempo fundamental de interioridad. Y pasa un otro punto, que es, siguiendo con esta metáfora del tejer, es el tiempo del tejer. El tiempo de tejer es un tiempo de profundizar. Nosotros vemos cuando las mujeres están tejiendo, hay un silencio, hay como una contemplación, las mujeres